Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. Hoy, que corresponde al día 3 del mes de Iyar del año 5770, conforme al calendario secular, corresponde al día 3, ¿es correcto? No, 17 de abril. 17 de abril del año 2010. Nos estamos volviendo viejos. Y el Eterno nos da la oportunidad, bendito sea su nombre, de que podamos estar reunidos en este día. Yo quisiera que nos imagináramos que ahorita, terminando Shabbat, llega una persona que ya tiene tiempo que no lo veían, tal vez una compañera de escuela o tal vez un compañero de la escuela, y tal vez ya tienen 5 años de no verse y de repente él llega a su casa, toca, y ustedes cuando se asoman a la ventana lo que observan es una gran limusina que trae este amigo o esta amiga. Obviamente quien se bajó a tocar la casa no era él ni ella, sino era su chofer. Tocan a la puerta, ustedes están intrigados quién estará dentro de esa limusina y de repente abren a la puerta y resulta que es su amiga Mari. En el caso de Adasá, Mari le dice el chofer: la señora Mari está fuera en la limusina y quiere hablar con usted. Entonces toda oronda, Adasá se prepara, se arregla el cabello, agarra un suétercito, se lo pone y se sale. Abre la limusina el chofer, ella se mete y de repente ve a Mari. Y Mari toda humilde: Adasá, ¿cómo estás? Y la abraza. Obviamente Mari está llena de joyas, de piedras preciosas, de un bolso de diseñador. Y le dice: siéntate aquí a mi lado. Tantos años de no vernos. ¿Qué quieres que te sirva? A ver, Juan, por favor, atiende a mi amiga. Y entonces Juan se voltea en la limusina, abre el servibar y le dice: señora Adasá, ¿qué es lo que usted desea? Tenemos champán, tenemos whisky, tenemos la bebida que usted decide. Si usted quiere, inclusive, le puedo preparar para usted una piña colada. ¿Desea usted algún canapé, algún tentempié? Y entonces Adasá se encuentra impactada de lo que está viendo. Se sientan, comentan algunos minutos y enseguida le dice: amiga, quiero que me acompañes ahorita a un restaurante. ¿Cuál es el restaurante más caro de Toluca? Te quiero llevar. Y entonces Adasá se pone a pensar y le dice el nombre X. Llegan al restaurante, abren la puerta, el chofer la saca muy amablemente, entran al restaurante y se encuentra en la mesa del restaurante que tienen 3 copas, que tienen 3 tenedores, que tienen 4 cucharas, que tiene unas servilletas de tela. Y en ese momento cualquiera de nosotros, si es que estamos versados en el uso, pues sabríamos cómo conducirnos en una situación así. Y si tal vez no, probablemente nos estaríamos preguntando: ¿con qué cubierto comienzo? ¿Cuál de todas las copas voy a usar para el vino tinto, para el vino blanco, para el agua? ¿Cuál? Hace no mucho tiempo me invitaron a comer una persona que estimo y recuerdo que de todos los que estábamos ahí reunidos en su mesa, en su casa, el único que no había vivido en el extranjero era yo. Había conocido el extranjero, pero no vivido, y todos ellos habían vivido en Francia, vivido en Nueva York, vivido en
Y en el transcurso de toda la comida nos sirvió desde vino tinto, vino blanco, dependiendo el platillo que nos servía, hasta llegar al final con el postre en donde nos sirvió vino dulce. En medio de cualquier circunstancia, lo que desearíamos nosotros, amados, es saber cómo conducirnos. ¿Estamos de acuerdo? Saber cómo conducirnos. Ahora, les hago yo una pregunta. ¿Para qué estamos el día de hoy aquí? ¿Para qué? Para amar al Eterno. ¿Para amar al Eterno? Ok. Y amar a nuestro prójimo. Entonces, hoy estamos aquí para amar al Eterno y para amar al prójimo. ¿Y de qué nos va a servir amar al Eterno y amar a nuestro prójimo? Para saber cómo conducirnos en este mundo. Ahora, si nosotros hablamos de que voy a aprender yo cómo amar al Eterno, pero también voy a aprender yo cómo amar a nuestro prójimo, hay un garrafal error que tienen las religiones. Y yo no sé por qué, de dónde se sacan las religiones, que la gente es instruida y es enseñada y tergiversan, no en la lectura, sino en el entendimiento, este segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo. Noten bien que es amarlo, no que te ame. Y entonces la gente cuando llega a un lugar de reunión están esperando que lleguen, que las apapachen, que las besen, que les digan todo lo que muchas veces esperarían que bajo el entendimiento del amor de allá afuera se nos prodigara. Entonces llegan y allí no hay amor. Pero si el mandamiento no es que ellos me amen, el mandamiento es que yo ame. Entonces, amados, cuando nosotros estemos esperando que la gente reaccione, ¿por qué no reaccionó así? ¿Por qué no habló así? ¿Por qué no dijo esto? Pero es que yo esperaba que me dijera. Quitémonos eso de la mente. Más bien preguntémonos, ¿yo cómo le demostré mi amor? Y ese es el mandamiento. El otro de allá hacia acá no aplica para los que amamos al Eterno. ¿Correcto? Habiendo comenzado con este preámbulo, amados, hemos dado lectura a una porción que para cualquier persona que esté alejada de nuestro pueblo le resultaría a todas luces rara, extraña, inclusive le provocaría sueño, cabecearía más de una vez en la lectura de la Torá que tuvimos el privilegio del día de hoy de leer. ¿Por qué? ¿Qué cosas tan extrañas eso de que Tzarat, eso de que Metzora, o eso de que el flujo, o eso de que se saldrá de su campamento? Amados, hemos venido aquí para dos cosas, amar al prójimo y amar al Eterno. Esta perashá nos enseña cómo conducirnos con el prójimo. ¿Ok? Y por lo tanto vamos a hablar en esta charla de lo que sería el Mashiach y el Metzora. Mashiach y el Metzora. Y no han habido preguntas. Para comenzar y que vayamos en materia, entendamos que hay un mal cutáneo, físico, que hemos leído a lo largo de toda esta perashá y que muchas Biblias le llamarían lepra, ¿correcto? A esta palabra lepra sería lo correspondiente a la palabra metzora, tzarat. Entonces ya aprendimos una palabra. Tzarat es la palabra que utilizarían para traducir al español como lepra. Segunda palabra, la persona que tendría Tzarat se le denominaría Metzora. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos palabras que hemos aprendido? Tzarat y Metzora. ¿Correcto? Ahora, alguien que tiene un conocimiento de judaísmo identificaría que en nuestro pueblo se enseña que esta no es la lepra que en la actualidad nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque esta tipo de lepra, llamada Tzarat,
no nada más afecta a la persona en la piel, como lo hemos leído, afecta en el cuero cabelludo, afecta al cabello, afecta a las cosas, la casa, las paredes, va mucho más allá que lo que vendría a ser la lepra en sí mismo. Ahora les voy a hacer otra pregunta, ¿quieren? ¿A ustedes les gustaría vivir simultáneamente el Bet Hamikdash esté de pie? Pregunta, ¿les gustaría que el Bet Hamikdash estuviera en pie mientras ustedes vivan? Dice Baruch animado, ¿Ken? La respuesta a la pregunta de si nos gustaría vivir con el Bet Hamikdash de pie, amados, conlleva un compromiso mayúsculo de comportamiento, de forma de conducirnos. Y muy probablemente, y casi sin temor a equivocarme, todos los que estarían escuchando esta conferencia, juntamente con los que estemos aquí presentes en la sinagoga, todos estaríamos viviendo fuera de la ciudad, gritando, impuro, impuro. Todos nosotros, sin excepción. ¿Por qué? Porque esta enfermedad del denominado Metzora, cualquiera que tiene una cercanía con el judaísmo, lo reconocerá como un mal que le acontece a las personas y que viene como consecuencia de lo que se le entiende en el judaísmo como la Lashon Hara o la mala lengua. La Lashon Hara y mala lengua es un tema que verdaderamente necesitamos estudiar, que hay muchísima información tan solo en el sitio de www.bedaderech.com, y que es un tema, amados, que cualquiera que estudie deberíamos de cambiar. Por lo tanto, el día de hoy entonces vamos a abordar este tema y no nos olvidemos que este tema sirve no para que me ame mi prójimo, sino para que yo ame a mi prójimo. Pero sirve para darnos ciertas llaves de cómo conducirnos bien en este mundo. Porque yo he sido testigo de mucha gente que estando en una condición se conduce de una manera, pero después las condiciones para esa persona cambian y se conduce de otra, y los principios que decía tener ahora ya no aplican para esta condición y ya se vuelve una persona completamente diferente, y es lamentable y es triste. Así es que ustedes recordarán que en las Sagradas Escrituras alguna vez apareció un siervo del Eterno, un Sharet, denominado Moshe. Y Moshe tenía dos hermanos, uno de nombre y el otro de nombre. De estos dos hermanos, el Eterno los usó para efecto de poder sacar a nuestro pueblo. No nada más usó a Moshe y a Aarón, sino también usó a Miriam. Miriam, la hermana de Moshe, era una mujer que fue utilizada al Eterno y que inclusive profetizó, ¿verdad? Y esta mujer que profetizó tuvo el privilegio de estar al lado de su hermano Moshe, y Moshe a su vez tuvo el privilegio de tener a Miriam a su lado. Y aquí debemos de entender, cualquiera de las personas que colabora con nosotros en el servicio en el Eterno o en el trabajo, en estricto sentido, nos deberíamos de considerar como privilegiados de que la gente participe con nosotros en el servicio o en el trabajo. ¿Por qué, amados? Porque nuevamente no es cosa menor el poder hacer una obra, cualquiera que sea, y tener el privilegio de tener a gentes que de alguna u otra manera están luchando por el mismo fin. Sin embargo, Moisés, al igual que su hermana Miriam, lamentablemente, tuvieron momentos difíciles en los cuales
Las acciones de Moshe fueron juzgadas y estas acciones muchas veces conllevaron y dejaron entrever que aún los hermanos probablemente tenían envidia de su propio hermano. Y esto, amados, yo sé que no pasa en México. Y por ello debemos de aprender de la historia que tenemos entonces nosotros de María, o en este caso así la tradujeron al español, pero que en su nombre en hebreo es Miriam. Y dice el libro de Bamidbar, Números, capítulo 12, versículo 1, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado. Amados, para comenzar, si tu hermana eligió a un hombre que no te gusta, si tu hijo eligió, y me refiero ya de eligió, no estamos hablando de una relación nada más amorosa, sino estoy hablando de que ya decidió casarse. Amados, no cometamos el error de Miriam y de Aarón, que murmuraron en contra de la mujer que ya había tomado Moshe. Y esto tampoco se vive en México. Nada más se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras. Lo mismo aplicaría que si la mamá, quedando viuda, o Hasbe Shalom, divorciada, toma para sí a un hombre, o el papá toma para sí a una mujer, mal estaríamos que juzgáramos quién tomó. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta se resuelve con otra pregunta. Esto es, ¿por qué el Eterno tomó a Israel como pueblo? ¿Y por qué se resuelve con una pregunta? Es la misma pregunta. ¿Por qué yo tomé a Tzevilla como mi esposa? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque era mi libre albedrío decidirme por una mujer de nombre Tzevilla. ¿El Eterno por qué tomó a Israel? Pues porque lo decidió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿alguien puede juzgarme a mí por una decisión que yo tomé y que es una decisión que va a afectarme o me va a beneficiar a mí? Cualquier persona que quiera criticarme es estar invadiendo algo que tengo yo sobre mi sola potestad. Entonces, si hay una hermana que eligió una carrera y ahí se la pasan durante toda la carrera criticándolos, y es una decisión de la persona, amado. O que si se compró ese coche. ¿Pero por qué te compraste ese coche? Ese coche se descomponen y son los que más se roban, no son los que más esto, que son... ¿Los han escuchado? ¿Cuál es la llave para poder conducirnos bien en este mundo? Hacer. Yo conozco a gente que sabe mucho de Torah, pero también conozco a gente que no hace Torah. Entonces, hace no mucho tiempo les decía yo aquí en Toluca, amados, una recomendación que yo humildemente les doy es, ¿cuál es? No corran, aprendan poquito, pero ese poquito, llévenlo a la práctica. Entonces, ¿qué ocurre? No importa que yo diga que sé mucho, y por eso tengo una frase que dice así: entre tu verdad y la mía, la demostración son los hechos. Entonces yo podré hablarles muy bonito, amados, y podré enseñarles muy bonito, y Sharet Abraham podrá hablar con mucha soltura, y cualquiera de los que tengamos el privilegio de ponernos aquí al frente podemos hablar o decir las cosas con mucha elocuencia, pero a final de cuentas, si cualquiera de los que estamos aquí no tenemos la posibilidad de demostrarlo con nuestra vida, amados, triste forma de exponernos. Y por eso siempre lo he dicho, en toda mi historia solamente hubo una charla que he dado y que con vergüenza tuve que decir, no lo hacía. ¿Y por qué lo tuve yo que compartir? Pues porque así el Eterno me lo pedía, pero yo lastimosamente tuve que decir, no lo hacía. Por eso es que tengo temor cada vez que voy a compartir. ¿Y por qué? Porque si yo lo que comparto no lo hago, ¿qué clase de miserable humano soy?
Ustedes me han escuchado decir, no critiquen a los políticos, cuando ellos también tienen decisiones que tomar, y las tomarán en base a su mucho conocimiento o no, pero es atribución nuestra decidir si se hace un puente o no, o es de un político, o es de un alcalde, es de un presidente. Y he dicho, no critiquemos a los árbitros de fútbol, si ni siquiera alguna vez hemos pisado un estadio profesional de fútbol, ¿cómo podríamos criticarlos? ¿Se dan cuenta en dónde comienza la chonarra? Cuando yo tengo oportunidad de decir algo, cuando está sobre mi zona de autoridad y de influencia. Secreto. Cuando ustedes vayan a opinar, lo primero que se pregunten es, ¿esto que voy a opinar está dentro de mi zona de autoridad, de responsabilidad, dentro de mi ámbito? Si no lo está, mejor callen la boca. Entonces, ustedes conocen a gente en Veda Derech y conocen gente fuera de Veda Derech. ¿Cómo vamos a ser medidos? No por la gente, sino por el Eterno. Por esta regla. Miriam y Aarón criticaron algo que Moshe tenía en su prerrogativa decidirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, mientras sean nuestros hijos, podemos recomendarles, pero también podemos mandarles, pero también podemos exigirles. Pero cuando les exigimos y pasamos sobre su voluntad, estemos conscientes que será nuestra responsabilidad. ¿Sí me explico? Esto es, cuando crezcan los hijos, y les va a pasar a ustedes en no mucho tiempo, ellos empiezan cada vez más a ejercer su propia deducción. Y yo le decía a mi hijo Irán, ahora que tengo la bendición de trabajar con él, le decía, Irán, vamos a evitarnos de problemas entre tú y yo. ¿Sale? Ok, te voy a poner una regla, hijo. ¿Cuál? Cuando yo te diga haz, no utilices la creatividad, ni tus deducciones, no. Cuando te digo haz, haces. Y cuando yo te digo ve y ve qué es lo que puedes hacer, entonces utiliza la creatividad, utiliza tu deducción, utiliza lo que quieras, punto. ¿Sí me explico? ¿Y qué me va a ayudar eso? Que como padre y vive bajo mi autoridad, ahora ya creció, ya no me puedo imponer al 100%, me refiero como cuando uno lo hace cuando son pequeños, porque ellos ya comienzan a tener su propio conocimiento, y entonces yo tengo que aprender cómo estar conduciéndome con mi hijo. Y entonces como padre tengo todo el derecho de decirle, cuando yo te digo haz, haces. ¿Correcto? Y no me vengas a mí a decir, ay papá, pero es que, no me des tus explicaciones. Te lo mando, lo haces. Y cuando yo no te dé instrucciones precisas, tu error va a ser el mío. ¿Ok? Entonces estoy llevando un solo versículo a varios aspectos de nuestra vida que nos van a ayudar a amar a nuestro prójimo. Y aún no hay preguntas. Pregunta Shared Abraham, que cómo manejar cuando uno le da una instrucción al hijo, el hijo va y la hace, salen las cosas mal y el hijo viene y te dice, yo ya te había dicho que iba a salir mal. Lo mejor es reconocer, tú como padre me equivoqué. Y ya, yo le he dicho a Irán, me equivoqué. Y no me hace ni menos padre, ni me hace un Dios que no me equivoco, sino me hace tan perfectamente humano como Él lo es. Entonces no hay otra más que reconocer que uno se equivoca. Con la esposa, con el hijo, y eso no nos va a quitar ni hombría, ni nos va a quitar el grado de padre.
Porque el problema en la cultura que nosotros vivimos es que hemos mitificado el papel de padre o el papel de jefe o el papel de presidente. Todos se pueden equivocar. Y el problema es, pues se equivocó el presidente, como yo me pude haber equivocado. Y les he dicho una frase que a mí me ha ayudado muchísimo de mi esposa, que cuando yo me llego a equivocar, lo primero que me dice es, no te preocupes, cualquiera se pudo haber equivocado. Pero cuando lo es para con mi hijo y ella agarra y saca con la frase con que no te preocupes, cualquiera se pudo haber equivocado, pues ya me desarma. Entonces, esa prudencia obviamente es la que debe mediar, ¿no? Que no se equivocan. Sí, los padres, los rabinos y todo el mundo se equivoca. Les he dicho que hemos tomado como experiencia que alguna vez me han preguntado, y está una persona que llegó a ver al Derech, y yo dije, no sé, y se fue enojado diciendo, ¿cómo es posible que no supiera? Cuando en realidad los líderes religiosos tienen que contestar algo, aunque no sea la pregunta, ¿no? Entonces, como padres no tenemos ni que saber todo, y por supuesto no tenemos que ser perfectos. Les decía yo una frase que creo que se les platiqué, de un conferencista español muy connotado. Y esto lo ejemplifica todo. Y decía él, desde un punto de vista empresarial, no hay buen líder que pueda tomar 5 decisiones buenas al hilo. Y si existe ese líder que 5 decisiones buenas al hilo tomó, quiere decir que tiene malos subordinados. ¿Por qué? Porque los subordinados seguramente le están diciendo, sí, tienes razón, jefecito, sí, tienes razón, Rabí, sí, tienes razón, y sí, tienes razón. Entonces, pues bueno, ya ahí está puesto el parámetro. Entonces, consideremos entonces que Miriam y Aarón hablaron con Moshe a causa de su mujer, y verso 2, y le dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros? Y ahí ya viene la otra parte. Ya ellos creen que como son servidores, se pueden poner al tú por tú con el que está como líder a la cabeza. Y aquí también quiero quitar otro paradigma religioso. Amados, si bien es cierto la palabra teocracia aplicaría para nosotros, dado que es el Eterno el que nos manda, pero el Eterno designa a autoridades, pero dentro de las autoridades, en medio de nosotros, pone a una cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Estaba Moshe y los 70, pero Moshe era el primer responsable y por lo tanto la cabeza. Es en el hogar. En el hogar la mujer y el marido son uno, pero a su vez el marido tiene como cabeza Mashiach y Mashiach tiene como cabeza el Eterno. Y el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir? No puede compartirse el gobierno absoluto en un matrimonio porque todo tiene una orden. ¿Sí me explico? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Amados, un ser con 2 cabezas es un monstruo. Y muchas religiones piensan, hay que ponernos de acuerdo. Vente, tráetelos y juntemos al grupo de ancianos. O sea, está bien para consejo, pero no está bien porque tiene que haber una cabeza. ¿Correcto? Y en este caso, nuestro pueblo era Moshe. Y en aquel entonces estaban 2 gentes importantes que le ayudaban y que le aconsejaban y que le decían. Pero la cabeza, ¿quién era? Moshe. Y llegaron después los 70 y después llegó Yeshua, pero la cabeza seguía siendo Moshe. Y lo complemento en el caso de las mujeres, nada más para que quede asentado. El problema del machismo mexicano y latinoamericano es de que la cabeza es el hombre y la mujer ya no pinta. Cuando lo que enseña las Sagradas Escrituras es de que en ausencia del marido, ¿quién es el que queda como cabeza? La mujer. Y por lo tanto tenemos que enseñar a la mujer a ser líder, a tomar decisiones, a tomar las alternativas, sobre todo porque también dentro de su ámbito de liderazgo, ella tendrá que ejercerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, no nada más el hombre toma todas las decisiones, sino la mujer le es delegada a ciertas áreas dentro de su ámbito de incumbencia y ella tendrá que tomar las decisiones. Y en ausencia del hombre, la mujer tendrá que tomar las decisiones que el hombre le competirían. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy diferente a lo que sería el machismo latinoamericano. Dice el verso
3. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo el Eterno a Moshe y a Aarón y a Miriam: salgan ustedes 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces el Eterno descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam. Esto es, los llamó: a ver, vénganse a cuentas. Y salieron ambos. Y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta del Eterno, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él. Y ya les está diciendo: mira, con él es la cosa bien diferente. ¿Por qué? Porque a él lo he tomado. Y dice: y no por figuras. Y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué? Pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moshe. Otra vez, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moshe? ¿Por qué pues? Y aquí quiero darles otro consejo. Cuando muchas veces la gente me habla y me pregunta si van a ir a X o Y congregación, y eso está relacionado con el ámbito de lo que vendría a ser nosotros como personas, yo lo primero que les pregunto es: fíjense qué testimonio de vida tiene el líder. ¿Correcto? Pero si esto lo pasamos al hogar y tenemos a gente dentro del hogar, la mamá con una experiencia, el papá con otra experiencia, el hermano con otra experiencia, el amigo o el familiar con otra experiencia, nosotros muchas veces cometemos el error de no aprovechar esa experiencia. Esto es, ¿en qué Israel ha dado muestras de que la vida, en algún área, él se ha vuelto experto? Y en cada uno de nosotros. Y en esa experiencia en la cual podemos nosotros dar una recomendación, lastimosamente muchas veces no hacemos uso de eso. Vamos a construir una casa y no vamos con alguien que sepa. ¿Cuántas casas hay en México que nunca han preguntado ni a un maestro? Dijeron: aquí véngase. Quiero maestro que me ponga esto y esto y esto y esto. Y no es que esté mal, pero habiendo gente profesional, no estaría por demás hablarle a un primo o a un esto y pedir recomendaciones a quien no sepa. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy que mi hijo crece, está yendo al gimnasio. Pero mi esposa ya tiene años yendo al gimnasio. Y entonces llega y mi esposa le dice: Hiram, cómete la carne que está ahí. No, es que me voy a hacer ahorita mi licuado, mi esto, mi lo otro, mi aquello. Hiram, pero es que esta es proteína y es que esto, y le empieza a dar sus recomendaciones. E Hiram, no, pero hizo lo que él quiso. Yo me esperé pacientemente. Cuando hizo todo lo que él quiso, se comió sus huevos, se comió su licuado, y después se sienta, ahí está la carne, Hiram, se empieza a comer, y dice: ay, es que ya quedé satisfecho. Y entonces me acerqué y le dije: hijo, tu mamá no es de ahora que está haciendo ejercicio, tiene años. ¿A quién tendrías que preguntarle cómo comer? Y sin embargo ella te empezó a decir y tú inmediatamente a contradecirle. Amados, cuando hablemos entre nosotros, por favor, una virtud importante es callar la boca, porque para conocer al líder o para conocernos a nosotros, esto se compone a partir de virtudes. ¿Qué virtud tiene cada uno de nosotros para aportar aquí? Y esas virtudes, identificarlas y entonces irnos sobre sus virtudes para aprovecharlas. El padre o el líder o la gente que muchas veces igualmente las tiene, ¿correcto? Y entonces o aprovechémosla o definitivamente démonos cuenta que no hay forma de poder, ¿cómo se llama? En determinados temas platicar o preguntar o entender. ¿Sí me explico? Entonces, dice: ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe?
Y esta frase es importante porque cualquiera de nosotros pudiéramos estar criticando nuevamente a alguien que sí tiene la experiencia y la autoridad para decir y nosotros no tenerla. ¿Sí me explico? Nosotros definitivamente no tenerla. Entonces, la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que Miriam estaba con zarat, con lepra, como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y aquí que era una metzora. Y dijo Aarón a Moshe: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros dijimos que queremos vivir juntamente con el Bet Hamikdash? Bien, si en la semana dijimos algo al respecto de por qué se casó, por qué decidió, por qué esto, por qué el otro, muy probablemente ya estaríamos con zarat y seríamos considerados unos metzoraim. ¿Ok? Entonces, ojo, no esperemos que los demás no hablen de nosotros. No. Porque eso sería como pedirles: ámame. No, somos nosotros los que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Ok, con ese sencillo ejemplo, todo lo tedioso o ininteligible de lo que pudimos ver leído hoy en la Torah nos dio infinidad de reglamentaciones al respecto de esto. ¿Ok? ¿De qué ha hablado la Perashá el día de hoy? De cómo conducirnos bien con nuestro prójimo. ¿De qué manera? Evitando hablar. Y si ya habíamos hablado, ahora estábamos enfermos, y si estábamos enfermos, ¿qué procedimientos habría para que la gente pudiera entonces encontrar una sanidad? ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? En la Tzarat, amados, en la Tzarat hay varias repercusiones. Sí, Sharet, si es que así lo dice, o es que así lo entendiste. Sin embargo, el entendimiento que tú nos estás trayendo al respecto de que está mal hablar bien de una persona, esto lo contradice muchísimos pasajes de las Sagradas Escrituras. ¿Correcto? Y bastaría escuchar tan solo la conferencia de el honrar al Eterno, de exaltar al Eterno, y cómo es que el Eterno mismo exalta a los hombres, ¿no? El mismo Eterno que exalta a los hombres sería el primero que les estaría él cometiendo un desagravio y un error. Pero vamos a verlo a detalle. Entonces, en la Tzarat, amados, habían repercusiones físicas, tanto como repercusiones espirituales. Es bien interesante, y digo que el Eterno es sabio, porque si yo hablo mal de alguien, ¿cuál sería mi repercusión? En este punto, física. Entonces ya veríamos nosotros que traeríamos algo que no habría forma de decirle que no. Físicamente nos estaría afectando y por lo tanto resultaría evidente para las personas que tenemos a nuestro lado. ¿Qué impacto provocaría esto? Pues un impacto, ¿se acuerdan ustedes cuando el Eterno está con Moshe y ¿se acuerdan ustedes que se le pone la mano y que él se impacta? ¿Se acuerdan ustedes? O sea, obviamente provoca todo un impacto. Y este impacto, amados, para la gente que ha sufrido algún problema físico, o sea, le marca por completo la vida. Si alguien se quemó y trae quemada la cara, amados, ¿cuánto repercusión va a tener sobre la persona? Si el acné a la gente, muchas de ellas las deja en una postura que su autoestima baja, amados, imagínense ahora traer tzarat. Pero ¿por qué nos tenemos que imaginar? Amados, porque cuando vayamos a hablar de alguien o de algo, tengamos temor. Que el Eterno ahorita, bendito sea su nombre, nos libra de eso. Pero que si el Bet Hamikdash estuviera, no nos libraríamos. Hay una repercusión social porque es una enfermedad ocasionada por el mal comportamiento. No había medicina que la curara. La única forma de que el tzarat fuera sanado era milagrosamente. Era la única. Entonces, imaginémonos nosotros que una vez que a la gente le da, mucha gente se fue con el Eterno, con tzarat, muchos. Entonces, socialmente, si nos imagináramos nosotros que tenemos una repercusión física, pero adicionalmente te agarran y te dicen: hey, de tu trabajo ya no vas a tener trabajo. Tu casa que tanto trabajo te costó construirla, pues ¿qué crees? Que te tienes que salir de ella. Ay, que acabas de comprar el horno de microondas la semana pasada, pues ¿qué crees?
dile adiós a tu horno de microondas. Ay, pero es que, oye, pues me costó mucho trabajo porque con mis propias manos hice yo el closet. Pues despídete de tu closet. ¿Por qué? Porque te van a agarrar a ti literalmente de donde estás, tu trabajo, tus cosas, tu casa, tu familia, te la van a quitar y te van a poner en unas condiciones en las cuales ya no son nada favorecedoras. ¿Qué trascendencia hay detrás de todo ello? Y es terrible, amados, si nosotros nos imagináramos la repercusión social. Ahora, si nos imaginamos que además hay una repercusión emocional, a tu esposa que la tenías y la besabas, a tus hijos que los tenías y los amabas, a tu familia, a tus familiares que tenías cerca, ahora ya no los ibas a poder tener cerca. Ahora ya ibas a anhelar, a desear el tener alguien que te apapachara, que te dijera, que te aconsejara, que cuando te enfermaras te acercara las pastillas, orara por ti. ¿Qué repercusión emocional tendría una persona después de hablar mal de su prójimo? Y entonces, no nada más se contentaría con ello, sino adicionalmente cuando la gente tendría necesidad de pasar por el pueblo, o que alguien sano, ¿qué era lo que tendría que decir? Impuro, impuro. Y estaba implícito el hecho de que la persona estaba reconociendo que alguna vez hizo la lashon hara y era visible ante los ojos de los demás. No era nada más agarrarse y esconderse y pasarse, no, era gritar su desvarío, su pecado ante los demás. Entonces, ¿cuál era la solución? La única solución era que el Eterno, bendito sea su nombre, clamara a Él y entonces encontrar la sanidad. ¿Cuáles eran los pasos? Identificar que una persona era enferma. Porque si ustedes se dan cuenta, el Eterno ha dejado que los Kohanim una serie de instrucciones para efecto de poder identificar que existía la enfermedad. ¿Verdad? Porque si ya no se extendía, pues bueno, entonces... porque si se extendía... ¿Qué quiere decir esto, amados? Les pregunto yo. Durante esta semana, ¿cuántas cosas tenemos por sobreponernos y corregirnos a nuestros propios males? Y les pregunto yo, ¿cuál ha sido el reto de ustedes en esta semana de cambio? ¿O son tan buenos como la semana pasada? Todos nosotros somos tan perfectos que llegamos el sábado hoy, igualitos que el sábado anterior, bien santos. Diría mi esposa, bien holies. Pero a ver, no para mí, para ustedes, amados, ¿qué hemos cambiado esta semana? Una de las cosas que estamos mal, una. ¿Y por qué es importante identificar las cosas de cambio? Porque el Tzarat, para comenzar su proceso de recuperación, era identificar que se tenía el Tzarat. ¿Ok? Entonces, en cualquier cosa que tengamos nosotros, amados, y que nos sepamos que estamos fallando, el comienzo es reconocerlo. Segundo, acercarse al Eterno vía un servidor de Él. En este caso, el Kohanim, que era el que surtía efecto para revisar. Nosotros, amados, en el servicio que hacemos al Eterno, hay lo que le llamamos, o lo que le llaman las Escrituras, un deror. Y hay mucha gente que nunca ha querido pasar por un deror porque simple y sencillamente nunca ha querido exponer sus cuitas. Y el exponerlas no implica el decirlas, sino hay cosas específicas en las cuales, amados, no porque nosotros nos tengamos que enterar, sino porque inclusive es una prueba para la persona de reconocimiento de un mal, que al fungir un siervo del Eterno como testigo se oficializa que la persona está reconociéndolo. Al igual que el Cohen que venía la persona y la revisaba, se oficializaba el mal, no públicamente, no, entre la persona y el Eterno, estando un siervo del Eterno con ellos. Entonces, lo segundo es acercarse al Eterno. Y muy probablemente detrás de ese mal, un siervo del Eterno sea el que tenga que escuchar.
3, para encontrar la sanidad o el cambio o el mal, la tercera alternativa, ¿saben cuál es, amados? Aislarnos. Aislarse. El Eterno los tomaba y los llevaba afuera. Y el aislamiento es bueno. Yo no sé cuántos de ustedes aprovechan un espacio del tiempo en su día para no hacer nada. Pero yo les invito a que se lo ejerciten. Entonces llega Adasá, llega Mijael de trabajar o de la escuela, llegan a la casa, se sientan un ratito, meditan, piensan lo que ha pasado y puede ser 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, pero les pregunto yo, ¿cuánto tiempo tomamos para nosotros nada más para reflexionar? Ahora, fíjense bien. ¿Qué acaso no profesionalmente se hace un proyecto y después se tienen los planos, se lleva a la práctica y ya que está llevándose a la práctica, no se llega otra vez a revisarlo? No en el proceso administrativo, la revisión es importante. ¿Y por qué en nuestras vidas no lo hacemos? Que discutiste con la esposa o con el hijo, ¿por qué no nos volvemos a revisar qué fue lo que dijimos, qué fue lo que hicimos? ¿Por qué no? Entonces, tercera sugerencia. Cuarta sugerencia, confesar la falta. ¿Verdad? Confesar la falta, y esa falta, desde luego, que primeramente es el Eterno el que la tiene que escuchar, y hay otras conferencias en donde me he ido a detalle al respecto de la confesión. Toda falta está implícito el Eterno, pero hay faltas en las cuales no nada más está el Eterno, si no estoy yo. Hay faltas ¿y qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces a nosotros nos hacemos culpables? Y entonces somos nosotros a los que nos tenemos que perdonar. Y yo he visto un gran mal, que mucha gente cuando tiene problemas personales, muy probablemente trae muchas culpas que esa misma persona a sí mismo se ha echado. Entonces, ojo, en la confesión de la falta hay veces, siempre está inmiscuido el Eterno, pero hay veces en las cuales el otro actor somos nosotros mismos y nos tenemos que perdonar. Y hay veces en los cuales no nada más bien puede ser nosotros como actores, y la tercera alternativa es, puede estar un tercero. Y ese tercero, entonces, tendremos que ir a pedirle específicamente perdón. Generalmente cuando nosotros hacemos una falta para con el Eterno, muchas veces estamos dañando a otras personas y por lo tanto tenemos que valorar cuáles son el tipo de faltas para poder hacerlo. Quinto, orar, hacer tefilá al Eterno y en el caso de que esté implícito el prójimo, para clamar por una restauración, por refúa shelema. ¿Correcto? Para refúa shelema. Entonces, esta enfermedad, amados, nos ilustra, ¿verdad? La aparente paradoja que existe entre aborrecer el pecado y apartarse de la práctica de él. Miren, amados, con esto el Eterno lo que hace es que revela la falta, y la falta está expuesta. Pero el Eterno no se rehúsa que la gente enferma venga para con él, para con sus kohanim. ¿Correcto? No se rehúsa. Nosotros, amados, tenemos que reconocer, y ahí va la enseñanza que se extrapola de aquí en un terreno meramente profesional, en el ejercicio de nosotros. Yo he visto un gran mal, y ese gran mal es que ya está en el trabajo y de repente el jefe le dice al subordinado, pero si te dije que hicieras esto, ¿por qué no lo hiciste? Esto quedó muy mal. Y la gente luego tiene el sentimiento de que él o ella están mal, cuando en realidad las cosas, cuando se nos señala una falta, no se nos está señalando a nosotros, se está señalando la falta. Entonces, el tomar las cosas como no personales
Esto es algo que ayuda muchísimo en un terreno profesional, en un desempeño en el hogar. Llega el marido y le dice, pero es que eso sabe bien feo. No te está diciendo a ti fea. Está diciendo que eso sabe feo. Y entonces esto ayudará para que el desenvolvimiento de la gente pueda ser bien diferente. Y mucho más, desde luego, en el trabajo. Así que, amados, es bien interesante que reflexionemos en esto. Dice 1 Corintios 5:9, les he escrito que no se junten con los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales ilícitas. Y ojo, no como enseñan otras religiones, que el adúltero es el que está casado y el fornicario es el soltero, no es cierto. El fornicario es aquel que realiza relaciones sexuales ilícitas, ¿ok? Cualquiera que sean. Dice, no absolutamente con los fornicarios, otra vez. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas religiones que les dicen, no te juntes con ese vecino, porque esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente los empiezan a aislar y aislar y aislar y aislar y aislar, cuando en realidad ese aislamiento no es sano. ¿Por qué? Porque dice muy claramente, entonces salte del mundo, porque toda la gente que vive a tu alrededor está así. Si estás en una religión que te aíslan, es un indicio de que estás mal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose a ají, o aj, o ajotí, fuere o fornicario, tuviera relaciones sexuales ilícitas, o avaro, amor al dinero, o idólatra, que ponga al Eterno en segundo lugar antes que su esposa, que sus hijos, porque ya no nada más en un sentido meramente idolátrico, sino cualquier persona que ponga en segundo lugar al Eterno, o malediciente, que esté diciendo palabras altisonantes, o borracho, o ladrón, pero dice, con el tal ni aún comamos. ¿Qué quiere decir esto? Dice Rab Shaul, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? Porque nosotros juzgamos a los que están dentro. Ahora, fíjense qué paradoja. Amados, en Veda Derech les hemos dicho, no somos monedita de oro para caernos bien todos, pero la mínima regla que tenemos nosotros es el salud. Pero no nada más eso. Para llegar al punto de que ya no comamos es válido. Pero mucha gente deja de comer cuando no ha cumplido los puntos previos. ¿Y cuáles son los puntos previos? Si tienes algo con tu ajo o ajotí, ve y habla con él. Si no, tráete a 2 testigos. Y si no, dilo a la Keilah y entonces tenlo como gentil o publicano y con el tal ni aún coman. Y mucha gente se deja de hablar, se deja de comer, se hace para un lado y ni siquiera ha cumplido esta mínima reglamentación. Así es que les pregunto, ¿y es válido no comer con algún ají? Sí, siempre y cuando se cumplan las reglamentaciones previas. Ahora, voy a hablarles muy brevemente al respecto del Tzarat en el Brit Hadashah. Hay varias alusiones en donde en el tiempo de Mashiach estaban justamente el caso de leprosos al español, y ya sabemos cómo se les llama a un leproso. Metzora. Ok, entonces, se encuentra uno de los casos, y este caso que vamos a leer lo registra Matitiahu, y lo registra Marcos, conocido también como Yohanan, y les encuentra en el libro de Lucas. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, verso 40, y dice, vino a él un leproso. ¿Cómo se llama el leproso? Metzora. Rogándole e hincada en la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Fíjense, amados, cómo adquiere un significado bien diferente leer esta porción ahora, habiendo leído la Torah.
¿Por qué? Porque entendemos con mayor esplendor. ¿Cómo es que un Metzora se fue a buscar a Rabí Yeshua? Él sabía que Rabí Yeshua no era médico, pero sabía que Rabí Yeshua podría, con el contacto que tenía con el Eterno, ser un instrumento útil para sanar. Y entonces le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Rabí Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate a quién. ¿Qué hemos leído lo que dice la Torah? Que cuando una persona ya el zarat aparentemente se mitigó, ¿con quién tiene que ir? Con el Cohen para ser examinado. Rabí Yeshua, contrario a lo que la gente dice, no, es que hay dos periodos, el periodo de la gracia y el periodo de la ley. Y la pregunta es, ¿cuándo comienza el periodo de la gracia? Cuando vino Mashiach. ¿Y por qué entonces Mashiach sigue haciendo lo que está escrito en la Torah? Si en la Torah dice que tendrían que ir a ver al Cohen y Rabí Yeshua, ¿qué está haciendo? Siguiendo lo que el Padre escribió. Ve y entonces muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación. Ah, caray. Pues si ya no tendría que haber sacrificios. Y Rabí Yeshua mismo les está diciendo hagan sacrificios. Entonces hay un gran problema. Una de dos. O él no era el Mesías, o él no era la gracia, o no existía el periodo de la gracia. No sé qué está pasando, porque parece ser que esto no concuerda en nada. Y entonces dice, ve, ofrece por tu purificación. ¿Qué animales debería la gente de? No, pero entonces ya no existe el Antiguo Testamento. Amados, cuando venga Mashiach, que estará de nuevo el Santo Templo, oye, tendríamos que saber cuál es el remedio si nosotros cometemos el desvarío de hablar mal de nuestro prójimo. Y entonces dice, y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó. ¿Para qué? Para testimonio de ellos. Este Metzora entonces no da su nombre, probablemente, yo lo estudié, y probablemente se llama Shimeón, este Metzora. ¿Por qué? Probablemente era Shimeón porque él lo recibe y da un evento en su casa y lo unge de acuerdo a Matitiahu 26:6 y a Marcos capítulo 14 verso 3. ¿Verdad? Muy probablemente ahí donde unge en su cabeza y los pies era ese Metzora. Y en donde llega la mujer y lo unge. Muy probablemente esa era la casa. Pero él entonces debió de haber cumplido conforme lo que está escrito en la Torá. Y entonces debió de haber sido escrupulosamente presentado. Había una sección dentro del Bet HaMikdash, un solo cuarto en donde presentaban los Metzoraim, y eran examinados. ¿Correcto? Dice el libro de Marcos capítulo 1 verso 45. Pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Rabí Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Y esto yo nada más quiero complementarlo con algo. Amados, el Eterno nos sedujo a cada uno de nosotros de muchas maneras. Unos por necesidad, otros porque hubo un evento en nuestra vida que nos hizo abrir los ojos, otros intelectualmente. A final de cuentas el Eterno nos sedujo a nosotros de muchas maneras. Pero no obstante la parte intelectual, hay algo que excede. Esto es, el Eterno que yo conozco es un Eterno que incide sobre mi vida. Es un Eterno que confío yo en Él hoy, ahorita, y que detrás de esa confianza yo sé que Él está presente y que puede hacer muchas cosas. Hoy, aquí, sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de ustedes. Pero si cualquiera de nosotros tenemos una religión que solamente la tenemos en el libro, muy probablemente no hayan conocido al Elohim de Israel como deberían de conocerlo. ¿Por qué? Porque el ejemplo perfecto es este. Rabí Yeshua fue usado por el Eterno para sanar a una persona, pero lo sanó de una manera milagrosa. ¿Qué quiere decir esa parte milagrosa que ocurrió? Es muy semejante a la que leímos en la Haftará. ¿Qué fue lo que leímos en la Haftará?
¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? ¿Cómo se llamaban? Los madianitas. ¿Verdad? ¿Qué ocurrió? Escucharon sonidos de caballos de guerra y se fueron. ¿Qué acaso una persona no podría estar sola en su casa y tener el indicio de que hay un delincuente allá afuera y ponerse a orar al Eterno y decirle: Padre, yo te ruego que a él lo hagas escuchar disparos de balazo, o que lo hagas escuchar una sirena o que lo hagas... ¿No acaso el Eterno puede hacer eso? Entonces, ¿por qué no? Porque tenemos a un Todopoderoso que no nada más está en la parte intelectual. Y pudiera yo darles muchos ejemplos que hemos vivido en Veda Derej en ese sentido. ¿Correcto? Sigue diciendo ahora el libro de... Entonces Marcos capítulo 1 verso 45, ya no podía Rabí Yeshua entrar. ¿Por qué? Porque ya las cosas habían cambiado. Lucas 17:1, yendo Yeshua, Rabí Yeshua, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Rabí Yeshua, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstraselo a los Kohanim. Fíjense bien, él ni ora, ni les advierte que va a haber una sanidad, sino él simple y sencillamente les dice: vayan con los Kohanim. ¿Qué implicaría eso? Imagínense, Hasbe Shalom, que nosotros estuviéramos con el Bet Hamidash y tuviéramos una lepra. Y llegara Mashiach y nos dijera: vayan con los Kohanim. Quien no haya leído una perashá no va a saber qué es lo que implica. Pero nosotros que estuvimos hoy, como Rabí Yeshua, en un día como hoy en Shabbat reunidos, vamos a saber qué hacer, Hasbe Shalom, si nos toca. ¿Qué tendríamos que hacer? Si nos está diciendo Rabí Yeshua, vayan y preséntense, luego entonces ya nos está diciendo que somos sanos. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ir a presentarnos a que nos examinen. Está implícito, pero para alguien que fue a Shabbat, para alguien que escuchó la perashá, para alguien que sabía que era Tazria y Metzora, para alguien que era un rabí, para alguien, y a todos aquellos que nada de Tazria y Metzora, nada de perashá, nada de... Amados, muy probablemente están en una religión que se dice amante del Eterno, pero que está muy lejano de serlo. Y entonces dice, verso 14, cuando él los vio, les dijo: váyanse, muéstranse a las Kohanim. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Rabí Yeshua le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria al Eterno, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu emuná te ha salvado. ¿Qué aprendemos de esto? Amados, hemos leído hoy que cuando se iban y presentaban, habían sacrificios asham, que se llaman los sacrificios de culpa. Estaba el sacrificio hatat, que es el sacrificio por el pecado. Estaba el sacrificio olá, que es un sacrificio ígneo, de fuego, de ascensión. Pero hay un sacrificio que es de todá, de agradecimiento al Eterno. ¿Y qué implica un sacrificio de todá? Cualquier cosa buena que el Eterno nos dé, nosotros podemos corresponderle al Eterno con un corbán, con una ofrenda. Y hoy una buena forma de hacerlo es monetariamente, cuando hay otras tantas. ¿Correcto? Y entonces usar lo que está escrito para llevarlo a la práctica hoy en día, porque son los mismos principios. Pero no nada más eso. Amados, la gratitud es importantísima, es vital. Vital. Y así como cuando le hablamos a nuestros hijos y nuestros hijos le hacemos algo y nuestros hijos nos dicen gracias, a ver, piensan muchos padres que no le tienen que decir gracias a un hijo, cuando le tienen que decir gracias. ¿Verdad? La gratitud es un aspecto fundamental. Fundamental. Así es que cualquier persona que no da gracias, por lo tanto dice ahí, fíjense bien, llegaron y le dijeron gracias. ¿Y qué hubo? No hubo quien volviese a dar gloria a Elohim.
Esto es, en las gracias llevaba implícita la gloria al Eterno. Pero ¿quién fue su destinatario? Un hombre, Mashiach. ¿Sí lo entienden? Un hombre Mashiach, siervo del Eterno, que desde luego detrás de ello, al ser el representante, en ese momento siervo de él, a final de cuentas, estaba ocurriendo. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, amados, enseñemos a nuestros hijos a darnos gracias, pero también démosela a nosotros. Pero también, amados, démosle gracias a los profesores. Estoy tomando, les decía yo, el diplomado, y entonces cuando yo me despido, muchas gracias por la cátedra. ¿Por qué? Porque lleva implícito el reconocimiento del esfuerzo a alguien que está haciendo un esfuerzo. ¿Correcto? Y esto nos los enseña la Torah y son llaves para cómo conducirnos bien con nuestro prójimo. Entonces, quisiera concluir con esto. A Rabí Yeshua le preguntaban, ¿es acaso tú el que va a venir o hay otro? Los talmidim de Yohanan Amadvil. Y él les decía, los cojos andan, los ciegos ven, ¿verdad? Los enfermos son sanados, los sordos oyen, los muertos son levantados y la proclamación de las buenas nuevas. Ahora la pregunta es, ¿qué nos hace falta a nosotros para ser igual que talmidim de Rabí Yeshua? ¿Acaso con nosotros los ciegos ven, los cojos saltan, los sordos oyen, levantamos a los muertos? Eso quiere decir que nos hace falta mucho. Desde la sinagoga Beda Derech se despide el rabino de Beda Derech, Mijael Ávila, deseándoles Hogma Bedat. Shalom Uraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.